Intensas lluvias en Mérida dejan varias viviendas con daños. Intoxicación masiva, al menos una decena de trabajadores de un preescolar inhalaron sustancias químicas. Cazadores furtivos investigan caza ilegal de jaguar en Zulia. En caso de bombardeo, gobierno alemán elabora lista de búnkeres y refugios. Al menos 140 feminicidios al día ocurren en el continente africano. Amigas y amigos, gusto en saludarles. Feliz inicio de semana. Tengan todas y todos muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Venevisión. Última semana de noviembre. Nelcy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gregorio Rojas y Nelcy Oviedo. Estamos listos en nombre de todo un equipo técnico para llevarles todas las informaciones destacadas, no solamente acá en Venezuela, sino también en el mundo. Y vamos a comenzar de inmediato con un tema que tiene que ver con el clima. Los intensos aguaceros continúan causando estragos en diversos estados de la nación. Más de 10 viviendas y carreteras de Mérida se encuentran afectadas por el mal tiempo que sigue azotando la región. Según informó el alcalde del municipio Campo Elías, Simón Figueroa, las precipitaciones han obligado a algunas familias a abandonar sus hogares. Asimismo, indicó que se han producido deslizamientos de tierra y derrumbes que han bloqueado varias vías, dificultando el acceso a comunidades y generando inconvenientes en el transporte de alimentos y otros productos básicos. Las autoridades locales y regionales se encuentran trabajando arduamente para atender la emergencia y brindar asistencia a las familias afectadas. En Zulia, ante las fuertes lluvias y las afectaciones que se han venido registrando en la entidad por el paso de vaguadas, el gobernador Manuel Rosales informó que se mantiene activo el plan de emergencia. El Gabinete de Seguridad y Emergencias de la Gobernación continúa en alerta debido a las lluvias que se avecinan y la intensa vaguada del pasado fin de semana que dejó varias zonas inundadas y más de una decena de puntos críticos en Maracaibo, donde incluso murió el joven John Rodríguez de 19 años de edad, quien fue arrastrado por las aguas de la Cañada Fénix al oeste de la ciudad, luego de lanzarse desde un puente peatonal. Hemos estado pendientes día y noche, atendiendo las comunidades. Ha habido un número muy grande de problemas, de inconvenientes, que van desde lo pequeño hasta lo más grande. Pero ahí estamos, con todos los niveles de gobierno, dándole la mano a la gente. Así es que le hago un llamado a la población, hay que tener respeto, cuidado con las cañadas, con los ríos, hasta con los relámpagos, con las centellas. A veces andamos por la calle sin tomar las previsiones y han ocurrido cualquier cantidad de calamidades. Las declaraciones fueron ofrecidas desde el Teatro Baral de Maracaibo, donde autoridades de la Universidad Católica Cecilio Acosta y en presencia de otras fuerzas vivas de la entidad otorgaron el doctorado honoris causa en educación, mención responsabilidad social, al mandatario regional por su labor gubernamental. Cuando yo, por ejemplo, pensé en crear programas como Jesús Enrique Lozada, o luchar y llevar a las computadoras a un colegio hasta que terminamos siendo campeones mundiales, nunca lo hice pensando en esto. Lo hice pensando en los niños, en los jóvenes, en el Zulia. Pero la educación también es encontrar el camino de la paz. Esa paz que es la única que nos lleva a la felicidad y la prosperidad. Finalmente, el gobernador Manuel Rosales destacó que pese a las dificultades, continuará trabajando en pro del estado Zulia y por un país lleno de oportunidades. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticias Venevisión. Más de 100 familias han sido atendidas por el sistema de gestión de riesgo en la parroquia Juárez del estado Lara, tras los daños causados por las intensas lluvias registradas en los últimos días.
El sistema de gestión de riesgo mantiene sus cuadrillas de atención en la población Río Claro, luego de las incidencias por lluvias que generó el desbordamiento de las quebradas Parra y Guayamure, además de un buco en la comunidad Manuel Cedeño, sector Los Bucares, ocasionando arrastres de sedimentos que afectó al menos 27 familias. Entre las comunidades más afectadas se encuentra Nuestra Señora del Pilar, el Cementerio y La Esperanza, además de la Escuela Juan Pablo II y una cancha de usos múltiples. Luis Mujica, director regional de Protección Civil y Administración de Desastres, informó que un total de 24 viviendas tuvieron anegación, 13 viviendas afectadas por colapso parcial. Además, se realizó la reubicación de forma preventiva de 3 grupos familiares por habitar en zonas de alto riesgo, mientras que otros 8 hogares tuvieron pérdidas de enseres para un total de 105 personas atendidas. Se conoció que para las inspecciones y limpieza de los sectores afectados se dispusieron 5 máquinas retroexcavadoras para la eliminación de sedimentos y material rocoso. El funcionario aseveró que también se mantienen en el municipio Torres, específicamente en el sector Pulicaure, donde hubo desbordamiento de la quebrada en la zona. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Robert Ruiz, Noticias Venevisión. En Portuguesa, al menos 10 trabajadores del Centro de Educación Inicial Los Coromoticos se intoxicaron al inhalar una sustancia química desconocida. Este nuevo hecho se suscitó en un centro de educación inicial en el cual salieron afectados 8 docentes, un auxiliar y un vigilante. Según el parte oficial, no habían niños en el preescolar y los hechos se suscitaron cuando parte del personal docente elaboraba el pesebre de la institución y según los testimonios de las maestras indican que a media faena comenzaron a notar enrojecimiento en la piel y luego dificultad para respirar. Es importante destacar que el Centro de Educación Inicial Los Coromoticos funciona dentro de las áreas internas del Hospital Universitario Dr. Miguel Hora de Guanare, pues fue construido hace más de 20 años para atender a los niños de los trabajadores de este centro de salud. Las investigaciones de este nuevo caso de intoxicación masiva que eleva a 8 los siniestros en Portuguesa con más de 500 intoxicados desde el pasado 7 de noviembre quedó en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Delegación Guanare. Desde el Estado Portuguesa, en Manuel Sereno, Noticias Venevisión. Hoy inició el lapso de postulaciones para las elecciones de los jueces de paz comunal en todo el país. En Barinas se espera que al menos 800 jueces queden seleccionados. El 15 de diciembre se llevará a cabo la elección de jueces de paz en cada comuna y circuito en Venezuela. Este proceso electoral, que inicia con la postulación de candidatos del 25 al 28 de noviembre, busca garantizar la participación activa de la comunidad en la elección de sus representantes. Por eso le hacemos el llamado a toda la colectividad barinesa, el que sea profesional en cualquier área se puede postular, pero también el que no tenga una carrera específica, pero que tenga experiencia en el área, se puede postular también. ¿Qué se quiere con esto? Que estos compañeros que queden de jueces y juezas van a ser formados por 60 días por la Escuela de Planificación de la Magistratura. O sea, van a tener una formación específica para las funciones que van a cumplir dentro del territorio de ese circuito comunal. La campaña electoral comenzará el 1 de diciembre con impugnaciones hasta el 3 y culminará con la instalación de mesas electorales el 13 y 14 de diciembre. Tenemos 297 circuitos comunales y tenemos garantizados los centros electorales para estos circuitos comunales. Lo importante es que esta es una elección de todo un día y que nuestro pueblo se prepare para salir a votar. Va a ser muy fácil, es manual, es una papeleta manual parecida a las consultas de los proyectos por las comunidades, pero en este caso van a votar de 1 a 3 postulados a juezas y jueces de comuna. Según la diputada, con la participación activa de los barineses se busca empoderar el poder popular y fortalecer la justicia en cada rincón de Barinas. Desde el estado Barinas, Giancarlos García, Noticias Venevisión. Generar un encuentro navideño entre los adolescentes detenidos y sus madres es necesario, en opinión de Rafael Narváez.
El defensor por los derechos civiles insistió en las excarcelaciones, colocando como prioridad las excarcelaciones de los adolescentes que se encuentran detenidos en los centros de reclusión Yare 2, Tocorón y Tocuyito. Se precisa que el sistema de justicia incluye a los 21 periodistas que están a la espera de una medida sustitutiva de libertad, mecanismo constitucional para introducir un proyecto de ley de amnistía ante la Asamblea Nacional. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aclaró que el gobierno nacional no realiza ataques contra la Embajada de Argentina. Recordó que las sedes diplomáticas venezolanas en Estados Unidos sí fueron invadidas. El líder chavista criticó la declaración del gobierno estadounidense sobre la embajada argentina en Venezuela y aseguró que este país no recibe órdenes de nadie porque los venezolanos son libres e independientes. Y la solicitud de Estados Unidos, yo vi algo que Estados Unidos dijo ayer, como que anteayer, me parece la cosa, menos mal que tuvo una respuesta contundente de nuestra Cancillería, que respetáramos la sede de la embajada de Argentina en Venezuela. ¿Qué hicieron el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos con la sede de la embajada de Venezuela en los Estados Unidos? Solo para preguntar. Son unos inmorales. Nosotros no estamos haciendo lo que ellos hicieron en la sede de nuestras embajadas. No lo estamos haciendo. Para nada. Ya la embajada de Argentina está ahí. Ellos verán que paguen la luz, pues. Paguen los servicios, tampoco que le vamos a regalar nada. Pero ellos promovieron la toma y la invasión de nuestro territorio, Estados Unidos. Y vienen inmoralmente ahora a pedir cosas. Advirtió que quienes vienen a visitar y conocer Venezuela no tienen problemas, pero los que vienen a preparar planes terroristas y generar violencia sí tendrán problemas. El único país del mundo donde alguien puede generar una campaña de recoger dinero para asesinar a un presidente de Estados Unidos y no le hacen nada. ¿Alguien ha visto una acción del gobierno de Estados Unidos contra un mercenario como Eric Prince que anda recogiendo plata, estafando gente para asesinar a un presidente y comprar armas? No hacen nada. Aquí en Venezuela hemos dicho que hemos detectado planes de introducir mercenarios aquí en Venezuela, mercenarios, y eso nos ha llevado a la detención de un grupo de ciudadanos. Desconocemos las nacionalidades donde son. También dijo que a los líderes chavistas no les quita el sueño ser objetivos militares de Estados Unidos y además fijó posición sobre recientes declaraciones de María Corina Machado, dirigente de oposición. ¿Cuántas cosas ha dicho? Hay un señor que tiene un programa los miércoles que saca lo que ella dice desde el año 2002. Falta poco, ya está listo, cada día más débil. Es reciclaje, los periodistas le dicen a eso un refrito, un caliche, le dicen eso. ¿Cuántas veces han dicho, este día es la fecha, este es el momento, qué sé yo, y aquí estamos nosotros? ¿Y dónde están ellos? Desaparecidos, huyendo de Venezuela. Huyendo de Venezuela. ¿Algún tipo de solidaridad con los seguidores de ellos? Ninguno. Ninguna solidaridad. No les importa. Ahora, esa ley, el libertador Simón Bolívar, es una ley bien severa, muy severa. Prevé la extinción de dominio, 30 años de cárcel, sanciones vitalicias, inhabilitación política, no podrán ejercer cargos públicos ni de elección en lo que resta de vida. La terrorista está inhabilitada de por vida ya. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó que el próximo 15 de diciembre se realizarán las elecciones de los jueces de paz en los circuitos comunales de todo el país. Pidió tanto a los movimientos sociales como a los partidos del Gran Polo Patriótico su participación, vigilancia y apoyo a esta jornada de participación, como lo establece el artículo 5 de la Constitución Nacional. Dijo que no habrá línea, la única línea es que el pueblo comience a mandar. También informó que el sábado de esta semana comenzarán a hacer un despliegue en todo el país en una jornada de paz, porque según él, la paz hay que construirla. Desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, Liz Flores, Noticias Venevisión.
En la Sierra de Perijá, estado Zulia, un jaguar fue cazado ilegalmente y las autoridades correspondientes ya se encuentran investigando el caso para encontrar a los responsables. En su Instagram, el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, detalló que una vez confirmados los hechos, equipos de fiscalización ambiental y la guardería ambiental de la Guardia Nacional se dirigieron al sitio para realizar las investigaciones pertinentes y concientizar a la comunidad sobre este delito. Según la información de medios locales, el jaguar había sido visto merodeando la zona sin mostrar acciones en contra de las personas. En este sentido, el ministro invitó a la población a utilizar el número 0800 Ambient para realizar denuncias de cualquier tipo relacionada con la flora y fauna del país. Y vamos a cambiar de tema porque hoy Venevisión se une a un llamado urgente a la acción para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. Es un día para reflexionar sobre las luchas y sufrimientos de muchas, así como para celebrar los avances logrados en la búsqueda de la igualdad. Hoy nos unimos a los 16 días de activismo contra la violencia de género. Es importante recordar que esta es una campaña internacional que se celebra cada año y comienza el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y se va a extender hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Es una campaña iniciada por activistas en el seno del Instituto para el Liderazgo Global de las Mujeres durante su inauguración en el año 1991. Se trata de una estrategia implementada por personas y organizaciones de todo el mundo a fin de exigir la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Para dar su apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil, en el año 2008, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó la campaña Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, que se celebra en conjunto con los 16 días de activismo. Este año la temática de la campaña Únete tendrá un énfasis especial en las nuevas formas de violencia, concretamente la violencia digital y en el femicidio, dado su preocupante aumento a nivel mundial y en nuestra región. Nuestra campaña lleva por nombre Conoce, Reconoce, Actúa. Es violencia de género y es encabezada por todos los talentos de nuestra casa Venevisión. Recordemos que la violencia no tiene lugar en nuestra vida. Juntos debemos crear conciencia y fomentar el respeto, la igualdad y la dignidad para todas las personas. Cada acción cuenta, ya sea educar a otros, apoyar a las víctimas o promover cambios en nuestras comunidades. Hoy levantamos nuestras voces y digamos: no más violencia. Es tiempo de construir un futuro más seguro y justo. Denuncia al 0800 FISCA 00. Estos 16 de activismo son una oportunidad para poder contribuir como medio de comunicación con la sensibilización acerca de lo que es la violencia basada en género, las distintas manifestaciones de violencia, y para eso hemos desarrollado esta campaña Conoce, Reconoce, Actúa. Es violencia de género, con la participación de todo el talento artístico, periodistas que vienen a apoyar esta iniciativa, alzando sus voces y ayudándonos a transmitir estos mensajes que hemos desarrollado de la mano del Fondo de Población de Naciones Unidas, nuestros aliados en todos los asuntos de campañas de igualdad de género, y entre eso la violencia basada en género. Con esta información vamos a hacer entonces nuestra primera pausa. Al regreso a más información en Noticias Venevisión, volvemos en pocos minutos, no se aparten. Amigos, continuamos con más de Noticias Venevisión, tiempo de conocer lo que pasa en el mundo, Nelcy. Amigos, y vamos a iniciar en Bolivia, donde las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una niña que fue arrastrada por una riada con lodo ocurrida en la ciudad de La Paz. La pequeña de 5 años estaba desaparecida después de que una fuerte lluvia registrada el fin de semana en la zona de Bajo Yojeta terminara ocasionando el desborde de un río con lodo, escombros y piedras que tapió la casa donde ella, junto a su familia, estaban de visita. La unidad de bomberos indicó que la búsqueda duró más de 7 horas debido a la dificultad de ingresar a la casa donde la pequeña quedó atrapada y solo los adultos lograron salir a la superficie. El siniestro dejó al menos 40 viviendas afectadas, más de 10 personas heridas y otras 35 tuvieron que ser trasladadas a albergues. Mientras tanto, autoridades inician una investigación, pues trascendió que la riada se generó por movimientos ilegales de tierra que una empresa realiza desde hace varios meses para ampliar un cementerio situado en la parte superior de la zona que resultó
resultó afectada. Y vamos a cambiar de tema porque en medio de la tensión que se vive por la guerra de Rusia y Ucrania, el gobierno de Alemania está elaborando una lista de búnkers y refugios. Estos sitios podrían dar abrigo de emergencia a la población en caso de un bombardeo. Un portavoz del Ministerio del Interior precisó que la lista incluirá estaciones subterráneas de metro, estacionamientos, edificios estatales y propiedades privadas. La medida se toma luego de que el presidente ruso Vladimir Putin advirtiera que el conflicto en Ucrania ha adquirido características de una guerra global y no descartó la posibilidad de atacar a potencias occidentales. Según el gobierno alemán, hay actualmente 579 búnkeres que pueden dar refugio a 480.000 personas en Alemania, aproximadamente, un país de 83 millones de habitantes y donde la mayoría de estos lugares fueron construidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. El listado también será digitalizado para que las personas puedan encontrar rápidamente dichos refugios mediante una aplicación instalada en sus teléfonos móviles. Asimismo, las autoridades alemanas aseguraron que animarían a la población a crear refugios en sus casas, reconvirtiendo sótanos y garajes. Pasamos a África, donde un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas reveló que en ese país 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas sentimentales o familiares durante el año 2023. Según la ONU, se trataría de 140 feminicidios diarios, con lo que el continente africano supera así los números absolutos relativos a la violencia contra la mujer de cualquier región del mundo. Las conclusiones del documento indican que, si bien el feminicidio afecta a mujeres y niñas de todas las regiones, las 21.700 muertes registradas solo en África representaron el 60% de las 85.000 mujeres asesinadas de manera intencional durante todo el 2023. En términos relativos, África sufre 2,9 feminicidios por cada 100.000 mujeres, seguida por las Américas con 1,6 muertes, Oceanía con 1,5, Asia con 0,8 y Europa con 0,6. El informe apunta a que estos datos buscan que se reivindique y amplíen las medidas de prevención de la violencia doméstica más allá de la perpetrada por las parejas y que se incluyan contextos familiares en los que las mujeres están en un mayor riesgo. Y precisamente en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, tenemos que en Italia se registraron multitudinarias protestas. Ciudades como Bolonia, Milán, Pisa, Turín, entre otras, desde el pasado sábado vienen realizando concentraciones y actos en todo el país para rechazar el patriarcado y la violencia machista. Es que entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de este año, Italia registró 269 homicidios, de los cuales 98 víctimas fueron mujeres y 84 de ellas fueron asesinadas en el ámbito familiar o afectivo. El movimiento feminista Ni Una Menos fue quien convocó las protestas para este lunes en diversas ciudades bajo el lema Desarmemos el patriarcado, donde centenares de personas salieron a las calles para manifestarse contra los distintos tipos de violencia a la que las mujeres están expuestas constantemente. Con motivo de esta jornada, la primera ministra italiana Giorgia Meloni aseguró que todavía hay demasiados casos de violencia y feminicidios en el país. Invitó a todos a hacer la diferencia al denunciar este tipo de casos al número de emergencias, pues a su juicio cada vez que se levanta contra la violencia es un paso hacia una sociedad más segura y libre de miedo, mientras le recordó a cada mujer italiana que no están solas en su lucha. Y con esta llamada de alerta es momento de hacer una pausa. Sí, pero una pausa, al regreso usted va a hacer información deportiva. Así que yo le voy a mandar para su lado. Me vas a mandar, ya me no va hay, a mandar ese ya lado no hay del escenario. La amabilidad ha desaparecido, hay violencia de parte de Nelson. No se lo pierdan al regreso. Max Verstappen, 4 veces campeón de la Fórmula 1, lo vemos aquí en Noticias Venevisión. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Venevisión. Como ya lo habíamos anunciado, es momento de revisar la información deportiva con Gregorio Rojas. Hoy con hambre de victoria en la Fórmula 1. Gregorio, muy buenas noches otra vez. Bueno, Nelsi, cuarto título mundial para Max Verstappen en la máxima categoría del automovilismo. Jamás un piloto neerlandés había tenido tanto éxito. Y la realidad es esta, Nelsi, amigos. Vamos a revisar información deportiva comenzando con Fórmula 1. La realidad es esta. Hay un antes y un después en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021 y específicamente tras aquella última vuelta en la que Lewis Hamilton
no pudo ganar una nueva corona para dejar atrás su empate con Michael Schumacher a 7 títulos de la máxima categoría del automovilismo. Y ese momento comenzó con la dinastía y con la racha de Max Verstappen al frente de la máxima categoría del deporte a motor en el mundo entero. Vamos a ver lo sucedido en el Gran Premio de Las Vegas. Antepenúltima carrera del campeonato, la victoria fue para George Russell, el piloto de la escudería Mercedes. Segundo lugar para Lewis Hamilton, 1-2 para Mercedes. Tercer lugar para Carlos Sainz Jr. Verstappen logró ser quinto y además quedar por delante de Lando Norris para hacerse con el título mundial. 403 puntos, ya 63 más que el británico Norris. Todo esto a falta de 2 carreras para terminar la temporada, el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos. Con 27 años se convierte en tetracampeón mundial Max Verstappen, quien es hijo también de otra estrella, recordamos, del automovilismo holandés, Jos Verstappen. Pasamos a notas del tenis, hablando de predominio y hablando de equipos que hacen historia. Bueno, Italia lo está haciendo en la Copa Davis, segundo título consecutivo en la Copa Mundial de Tenis, tercero en su historia, y esto de la mano del número 1 del mundo, el mejor tenista del momento, Jannik Sinner. Vamos a ver imágenes de lo que fue la gran final de la Copa Davis entre Italia y los Países Bajos en Málaga, en Andalucía, donde el primer punto se lo llevó Matteo Berrettini 6-4, 6-2 sobre Botic van de Zandschulp. Y luego Jannik Sinner superó también en sets corridos a Talon Grigspur 7-6, 6-2. Es el partido que de hecho vemos. 1 hora y 31 minutos la victoria para darle a Italia su segundo punto, o mejor dicho, su segundo título consecutivo de Copa Davis en este Final Eight que se disputó en Málaga. Un domingo en el cual no hizo falta disputar el dobles para conocer al campeón. Bien, ahí estaba la celebración de Italia. Vamos a pasar a hablar de fútbol y de la Liga de Campeones de Europa. Este martes se reanuda la competencia de clubes más importante del viejo continente y ocupa la atención un partido en específico, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. Vamos a ver el último entrenamiento del PSG en el Fußball Arena München. En los últimos 3 partidos entre ambos equipos, el Bayern ha ganado los 3. De hecho, el Bayern es líder de la Bundesliga y arrastra una racha de 6 partidos invictos, los 6 con victorias por el Bayern. El equipo dirigido por Van Sant Company. No serán de la partida Matthijs Tel, tampoco Hiroki Ito, Josip Stanisic, Alexander Pavlovic y João Palhinha, mientras que apenas 2 bajas tiene el equipo dirigido por Luis Enrique Martínez, el cuadro de la Ribera del Sena. Estos son Lucas Hernández y Seni Mayulu. El Barcelona, que viene de un resbalón ante el Celta de Vigo el pasado fin de semana en Balaídos, se mide al Stade Brestois en el Estadio Olímpico Luis Companys. Un Brestois que es en este momento un equipo de menos que mitad de tabla, la verdad, en el fútbol francés. Está 12º con 13 puntos y de hecho no ha permitido una portería vacía, o no ha tenido una portería vacía en los últimos 7 compromisos. El Barcelona viene de 2 resultados que lo han afectado de forma consecutiva en la Liga Española: la derrota contra la Real Sociedad y el empate a 2 con el Celta. No serán de la partida por el cuadro del Fútbol Club Barcelona Alex Valdé, Eric García, Marc-André Ter Stegen, Andreas Christensen, Marc Bernal, Ansu Fati y Lamine Yamal, quien regresaría a principios del próximo mes. En el caso del Brestois, los dirigidos por Eric Roy no contarán con Bradley Loco, Soumaïla Koulibaly y Pierre-Lys Melou. Punto final a la información deportiva en Noticias Venevisión. Nelsi. Gregorio, es momento entonces de hacer una nueva pausa. Al regreso tendremos información en revelaciones, un tema que tiene mucho que ver con los riesgos de las redes sociales. Y que se ha hecho importante en la última semana, lo revisamos en cuestión de minutos.
Continuamos con más de Noticias Venevisión, nuestra primera emisión de la semana este día lunes. Hoy en una nueva entrega de Revelaciones, nuestra compañera Carolina Campos nos habla sobre un mundo dominado por las redes sociales en la vida de los jóvenes. Cayendo incluso, Nelcy, amigos, a veces en retos virales peligrosos, o mejor dicho, la trampa de la viralidad. Vamos a verlo. Revelaciones. En un mundo donde la conexión digital parece ser el hilo que une a generaciones, las redes sociales han creado un entorno donde lo extremo es glorificado y lo imprudente se convierte en norma. Esas acciones obedecen a retos virales, mejor conocidos en la red como challenges, con los que se imita una acción que es grabada en un dispositivo digital para luego difundirla con el objetivo de motivar o competir con otros para que hagan lo mismo. De modo que en unas horas pueden existir miles de publicaciones sobre un mismo reto en Internet. Pero el riesgo es que bajo la superficie de estos desafíos se ocultan peligros inimaginables, especialmente en plataformas como TikTok, donde los jóvenes suelen ser los más vulnerables. En algunos casos no son conscientes de la gravedad del reto porque, como no es supervisado por un adulto, participa. En otros sí existe el conocimiento de un posible peligro, pero en contra de lo que se pueda pensar, eso les motiva porque cree que al realizarlo obtendrá el reconocimiento de su grupo social. Hoy, en Revelaciones, mostraremos cómo la viralización de tendencias en estas plataformas ha transformado la vida de muchos y causado la muerte de otros. Esto es la trampa de la viralidad. En el corazón de Miranda, un estado venezolano, la rutina escolar transcurría entre risas, charlas y sueños adolescentes. Sin embargo, tras las paredes de una institución educativa, se gestaba una tragedia que marcaría a toda una comunidad. Era un día como cualquier otro cuando Richard Armando Rodríguez Requena, un estudiante de 15 años, se convirtió en víctima de una imprudencia que reflejaba la sed de atención y la búsqueda desesperada de aceptación que muchos jóvenes sienten en la era digital. Todo comenzó con un envase de limpiador sanitario. 3 compañeros de Richard, impulsados por un desafío que circulaba entre las redes sociales y un deseo irrefrenable de viralidad, decidieron sustraer el envase del depósito escolar. En su mente, la idea era clara: lanzar el envase desde el primer piso y grabar la reacción de sus compañeros, esperando que eso les trajera fama instantánea. Pero lo que parecía ser un juego inocente pronto se tornó en una pesadilla. El impacto del envase no solo rompió la monotonía del día escolar, liberó una nube tóxica que rápidamente invadió el aire. Richard inhaló esa sustancia que al parecer era inflamable, y al padecer asma, ese acto imprudente se convirtió en una sentencia. Fue llevado al hospital donde sufrió 2 paros respiratorios antes de que su luz se apagara para siempre. La noticia corrió como pólvora entre los estudiantes y padres de la comunidad. La tragedia caló hondo en los corazones de quienes conocían a Richard, un joven lleno de sueños que había sido víctima del clima social que promueve la búsqueda constante de likes y reconocimiento a cualquier costo. Pero esta no fue la única tragedia que ha sacudido a Venezuela en las últimas semanas. En esa misma región, un adolescente de 12 años se sumó a esta lista sombría. Junto a sus amigos, decidió participar en un reto viral donde consumir pastillas ansiolíticas era el centro del juego. Quien se quedara dormido primero perdía, pero nunca pensaron que lo que perdería sería la vida. Lo que comenzó como un acto impulsivo terminó en un fuerte dolor estomacal y una hospitalización. La joven no logró despertar. Su vida se extinguió mientras sus amigos intentaban entender cómo algo tan inocente pudo llevar a una pérdida tan devastadora. La Fiscalía General de la República también develó el jueves 21 de noviembre otro fallecimiento relacionado a este mismo reto. Estos incidentes son solo una muestra alarmante de una tendencia creciente denominada croming, que tomó fuerza en TikTok bajo el hashtag WithTok, una práctica que implica inhalar sustancias tóxicas para experimentar efectos eufóricos. Este reto no solo banaliza el riesgo asociado con el uso de químicos peligrosos, sino que también normaliza comportamientos autodestructivos entre jóvenes seducidos
por la búsqueda de notoriedad o aceptación social. En Venezuela, durante el mes de noviembre y al cierre de este episodio, se reportó la intoxicación masiva de estudiantes y personal educativo en varias escuelas del país. Nos preguntamos, ¿cómo influyen los algoritmos de plataformas como TikTok en la creación y difusión de retos virales? ¿Y qué papel juegan en la exposición de los niños a comportamientos peligrosos dentro de este contexto? Los algoritmos, de una u otra manera, lamentablemente a veces son medio misteriosos y cómo funcionan. Sin duda tienen algún tipo de impacto en función de la cantidad de reproducciones, la cantidad de interacción que está recibiendo el video para el que uno está viéndolo. Puede variar un poquito en función también de las regiones de donde se está viendo. Entonces ahí sí puede haber alguna intervención que puede ser, en este caso, de los creadores de la plataforma, para tratar de impulsar que haya cierto contenido con ciertas categorías que de una u otra manera tengan mayor impacto que otras en otras regiones. Pero lamentablemente se hace popular lo que la gente quiere que se haga popular, porque está interactuando con eso. La gente, simplemente por formar parte de ese grupo de personas que están formando parte de una tendencia y con la necesidad o el querer formar parte o alcanzar esa fama que te va a acompañar y te va a traer ese tipo de participación, sin duda puede hacer que una persona que no tenga el criterio suficiente para entender los peligros y las consecuencias de lo que está haciendo, pues haga que cometa alguna tontería y, bueno, se lastime él, se lastime otro. La viralización de estos retos pone en evidencia una realidad inquietante: la falta de conciencia sobre las consecuencias potencialmente mortales que pueden acarrear estas acciones, mientras los algoritmos continúan amplificando contenido sin considerar su impacto en la salud y seguridad pública. Pero Venezuela no es el único país que registra víctimas por esta peligrosa práctica. En marzo de 2023, una niña de 13 años en Estados Unidos falleció tras inhalar vapores de un desodorante en aerosol durante una pijamada, lo que le causó daño cerebral irreversible y un paro cardíaco. Un caso similar ocurrió con Tommy, un niño de 11 años en el Reino Unido, quien murió tras realizar un reto peligroso de inhalación en casa de un amigo, también resultando en un paro cardíaco. Ambos casos subrayan los graves riesgos de esta práctica. Y la cuenta sigue y no se limita únicamente a esta dinámica. Otros retos con diferentes denominaciones y que no precisamente nacieron en la plataforma TikTok ya han migrado a ella por ser esta una de las plataformas más populares en el mundo. La seguridad digital, más que del niño, es del padre, que tiene que conocer y saber que, bueno, que su hijo o su adolescente está expuesto a grandes peligros a nivel digital, que tranquilamente un niño o un adolescente curioso puede navegar sin mayores filtros a páginas que no deberían ser de tan fácil acceso público. Para eso entonces hay bloqueos tanto en plataformas como Windows, Linux, Mac, que justamente están asociados como a agregar ese entorno familiar y permitir que el padre preconfigure y ponga esos límites para que el niño no pueda salir de ese espacio y tenga una navegación lo más segura y lo más sana posible. Según la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, los menores tienen derecho a expresar sus opiniones y acceder a la información, lo que incluye la participación en medios digitales. Sin embargo, este acceso debe ser equilibrado con la necesidad de protección ante posibles riesgos. La legislación internacional, como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa, otorga derechos especiales a los menores respecto a sus datos personales. Por ejemplo, se requiere el consentimiento parental para que los niños menores de 13 años utilicen ciertas plataformas en línea. Además, organismos como la UNESCO enfatizan la importancia de la educación digital y la alfabetización mediática. En el caso de Venezuela, la legislación reconoce a los menores de edad como ciudadanos. El adulto y los niños tienen los mismos derechos. Por lo tanto, el mismo derecho a la información que tiene el adulto, lo tiene el niño. El mismo derecho que tiene el niño a expresarse, incluso en medio digital, lo tiene el adulto. El tema es que el ejercicio de derechos de los niños es progresivo y es conforme a su edad y al desarrollo evolutivo de sus facultades. No es igual el uso o la opinión que puede dar un niño en edad escolar al que puede dar un adolescente. La ley parte del principio que en la medida que el niño crece, evoluciona, se desarrolla, va a tener mucha más autonomía para el ejercicio de sus derechos. Pero los niños incluso
pueden tener derecho a la libertad de expresión, a la posibilidad de buscar información, a opinar. Entonces son derechos que tenemos que entender que forman parte también de la vida de los niños. Bueno, pues fíjate, en los planes de estudio no hay estrategias, no hay temas, no hay metodología, no hay actividades sugeridas que permitan a los niños formarse para el uso de la libertad de expresión, para el uso del derecho a la información, para el uso responsable de las tecnologías. Generalmente la respuesta que se dan en las familias y en la escuela es reactiva por casos coyunturales. O sea, no obedece una estrategia global transversal donde se incorpora la tecnología, donde se incorpora el uso crítico de la libertad de expresión como un medio de vida para desarrollar habilidades sociales, incluso para la vida adulta. Nos interesa mucho que los niños aprendan a leer, que aprendan a sumar, que se aprendan a multiplicar, pero dejamos de lado la información crítica en medios de comunicación y cómo hacer un uso responsable de ese derecho a la libertad de expresión. Y eso se tiene que enseñar en las familias y en las escuelas. Las últimas acciones de las autoridades venezolanas involucran la solicitud a TikTok de la eliminación inmediata de videos relacionados con estos retos en el país y la preparación de una ley destinada a regular las redes sociales bajo la premisa de proteger a la población infantil y adolescente del uso irresponsable de estas plataformas. Bueno, muchos países están pensando marcos regulatorios, incluso la Unión Europea está pensando marcos regulatorios para el acceso a redes sociales. Solo que eso se tiene que hacer bajo un espíritu democrático y bajo un espíritu de derechos del niño. El interés del niño tiene que ser la pauta para poder desarrollar estos marcos legislativos. Y eso tiene que ser producto del consenso entre los distintos actores vinculados en este tema. Estamos hablando de la sociedad, el sector empresarial, los propios niños y adolescentes y evidentemente el rol que tiene el Estado en términos de protección. Sobre todo creo que uno de los principales retos es establecer la fantasía que los marcos regulatorios por sí solos van a resolver el problema. No, eso es una parte de la solución, pero eso requiere estrategias educativas, poder disponer de programas y servicios para un adolescente frente a un contexto de adicción a la tecnología o un cuadro depresivo o cualquier otra afectación a su salud mental que permita generar un entorno mucho más global e integral en términos de protección. Pero el abogado y defensor de los derechos humanos de la niñez, Carlos Trapani, también nos aclaró en la entrevista que durante el año 2023, la institución que representa había atendido a 13.000 personas, cuya segunda causa de consulta eran alteraciones en el estado de ánimo en sus niños y adolescentes. Algo que involucra tanto cuadros depresivos, tristeza y acciones suicidas derivadas por un contexto hostil, una escuela debilitada, una familia sin recursos de afrontamiento en la crianza o el impacto de estos mensajes distorsionados en las redes sociales. Entonces, si el niño emocionalmente no se siente reconocido, no se siente valorado, no se siente tomado en cuenta, y en esa pantalla yo me siento que sí me ven, que sí soy visible para otro, que sí importo lo que digo, evidentemente va a tener un enganche a una red social. Entonces, esos vacíos que deja la familia, esos vacíos que deja la escuela, esos vacíos que incluso deja la propia comunidad que invisibiliza al niño o al adolescente, bueno, la red social lo cubre. Es fácil olvidar que detrás de cada video viral hay vidas humanas, personas que en su mayoría merecen ser valoradas más allá de un simple clic o un like. La viralización, en su esencia, tiene el poder de conectar, inspirar y transformar, pero también puede convertirse en un arma de doble filo si no se maneja con responsabilidad. La violencia desmedida que alguno de estos retos propone ha llevado a la tragedia. Hemos visto la pérdida de vidas jóvenes y este es un recordatorio doloroso de los riesgos que acechan al mundo digital. Mientras muchos padres se encuentran atrapados en el día a día, el tiempo escasea y las redes sociales se convierten en el acompañante silencioso de sus hijos. Este episodio es un llamado a la acción colectiva. Todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que nuestros jóvenes naveguen por este océano digital con cuidado. Siempre diremos ante estas situaciones la importancia del papel de la familia para comunicarse con los niños. Es importante que los padres tengan vigilancia, no es un asunto de sobreprotección, es un asunto de atención que deben brindarle los padres a los hijos. Es parte del amor y del cariño que debe brindarse. Amigos, antes de finalizar la presente emisión de Noticias Venevisión, les invitamos a descargar Venevisión Play escaneando el código QR o en las tiendas de aplicaciones móviles para iOS, Android y servicios de televisión inteligente. El aplicativo es gratuito, pero también se pueden unir a nuestro canal. Es así, también a través del Fat Channel, lo pueden escanear acá con el código QR que ven usted allí en su pantalla. Recuerde que si no lo sabe hacer, le puede decir a su hijo
a su sobrino o a su vecino, y seguramente les enseñarán a poder descargar toda esa información que van a tener a disposición de Noticias Venevisión. Ahora sí, hemos llegado al final de la presente emisión de Noticias Venevisión. Otro nivel de la información, donde dejamos de narrar noticias para comenzar a vivir el asunto. Ustedes, feliz noche. Que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora de siempre.